Beto Gaitán, que siempre también nos comparte información de su escuela. Beto se va a quedar hasta el último programa, dijo, que él no tiene ningún problema de acompañarnos con su columna Argentinos sin Domesticar TV. Y vamos a hablar de la batalla del Río de la Plata. Nos vamos a ir al año 1939. Dicen que la tripulación pasó por Brinkmann. Es uno de los micros esperados presentados por Polo Brinkmann. Un abrazo enorme a la gente de Polo. Ya vamos a probar la exquisitez que nos trajo el Dire, la chocotorta de ahí. Y con él nos vamos a quedar con una fecha importante, la del 13 de diciembre, pero en el año 1939. Ya venimos. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV, en las últimas columnas del 2024. Bien, y en el día de hoy vamos a hablar de un suceso que, si bien está enmarcado dentro del contexto de la historia universal, tiene que ver con la Argentina, tuvo que ver con la Argentina. Argentina o sus aguas territoriales fueron escenario de pronto no querido de este hecho que vamos a mencionar el día de hoy. Me estoy refiriendo a la batalla del Río de la Plata. Contexto, en realidad no fue la única batalla que se da en el Río de la Plata, pero sí de esta del siglo XX, 1939, justamente el 13 de diciembre de 1939, en los albores, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Nuestras aguas, nuestro Río de la Plata, compartido por supuesto con la República Oriental del Uruguay, van a ser escenario de una de las más famosas batallas en el Atlántico Sur. Por supuesto que en ese contexto hay que decir, estamos en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento de las fuerzas del eje, o sea, Alemania nacionalsocialista, el nazismo, el fascismo italiano, construye su eje con el imperio japonés, que se van a enfrentar contra las fuerzas aliadas, donde se van a encontrar en esta primera instancia de la Segunda Guerra Mundial con la participación principal de Gran Bretaña, Francia, a lo que luego se va a agregar, que todavía no estaba concretamente en batalla, la poderosísima Unión Soviética, hoy Rusia, y posteriormente Estados Unidos. Dijimos 13 de diciembre de 1939. El enfrentamiento se produce de la siguiente manera. Hay que decir que el nacionalsocialismo alemán, que había llegado al poder con la figura del tristemente célebre Adolf Hitler, con su partido nazi, con la particularidad de su estilo de campaña, con un Joseph Goebbels que marcó uno de los caminos más importantes de lo que fue después de la difusión política, las campañas políticas y la transmisión sobre la base de ideas, o al menos de concluir en la incorporación de masas y convencer a masas de un pueblo entero a partir de una consigna clara que era miente, miente, que algo quedará. Sí hay que decir que la Alemania de finales de la Primera Guerra Mundial había sufrido tremendamente las consecuencias de la finalización de la guerra. Tuvo que pagar las indemnizaciones de guerra a partir de la imposición de los aliados, fundamentalmente de Inglaterra y Francia, en la famosa paz de Versalles, que en realidad de paz no tuvo nada, porque fue justamente el anticipo o el reaseguro que iba a marcar la revancha, si se quiere, entonces, de esa última gran guerra, como se la llamó en ese entonces a la Primera Guerra Mundial, va a venir la Segunda Guerra Mundial. Y en una de las condiciones que imponen los aliados a los alemanes en aquel momento era que, por ejemplo, Alemania no podía tener fuerzas armadas, o que en todo caso debían ser reguladas por los aliados. Y dentro de ella, la construcción de buques de guerra solo debían tener una X cantidad de toneladas y de capacidad en armamento. Por eso los alemanes se la van a ingeniar para crear lo que llamaron los cruceros de bolsillo. Y uno de ellos fue el más importante de todos, el Admiral Graf Spee. Un crucero de bolsillo más pequeño, pero que tenía una particularidad muy ingeniosa, muy importante, tecnológicamente superior a cualquier nave de guerra de aquellos tiempos, características justamente de los alemanes, que fue la incorporación del combustible a diésel en sus embarcaciones, lo que le hacía más ágil, más rápida y con unos cañones de
grueso calibre podían atacar en cualquier parte de los mares del mundo los convoyes que llevaban materia prima para los aliados. Entonces por eso lo encontramos al Graf Spee navegando aguas del Atlántico Sur y surcando, por ejemplo, las aguas del Atlántico vinculadas a nuestro territorio, nuestro mar argentino, porque no nos olvidemos que Argentina era en aquel momento, si bien mantuvo neutralidad en el conflicto, sí suministraba materia prima a Inglaterra a partir de un viejo tratado comercial que había marcado, entre otras cosas, el modelo económico argentino conocido como agroexportador. Por eso de los puertos de América del Sur salían gran cantidad de buques con materia prima, fundamentalmente alimentos y algunos elementos que eran necesarios para la maquinaria bélica de Inglaterra. Es por eso que en todo el Atlántico Sur operaba el Graf Spee, estos cruceros de bolsillo, junto con los U-Boot, que eran los submarinos, pequeños también submarinos alemanes que aplicaban la táctica de cazar en manada. Eran varios submarinos que atacaban a los convoyes, como dijimos, a la fila de barcos, eso es un convoy, que llevaba materia prima, armamentos, etcétera, etcétera, hacia la Europa que estaba en guerra. Así es como se produce, en definitiva, la batalla. No la vamos a desarrollar en sí porque no nos importa a nosotros en la columna el sentido de la historia universal, sino destacar la historia argentina. En definitiva, Argentina, sus aguas se van a convertir en un escenario no querido de un conflicto bélico, del cual, como dijimos, Argentina, Uruguay, mantuvo una posición neutral como era tradicional en aquellos tiempos. Lo había mantenido en la Primera Guerra Mundial y ahora también. Aunque esa neutralidad, como dijimos antes, estaba de alguna manera inclinada hacia los aliados. Lo que no significa que en territorio de Sudamérica muchos habitantes y distintos sectores, organizaciones sociales, políticas y económicas, sobre todo de origen alemán, a partir de la presencia de inmigrantes alemanes en la Argentina, apoyaran ideológicamente y económicamente al régimen nazi, como ocurrió, por ejemplo, con los dueños del Hotel Edén en La Falda, el famosísimo Hotel Edén, que sus dueños habían financiado gran parte de la campaña política del entonces candidato a canciller Adolf Hitler. Bien, volvamos a esto. Sucede la batalla, se enfrenta por un error estratégico, por un problema técnico que va a tener el Graf Spee, cree ver en el horizonte dos buques, que en realidad eran tres. No los puede visualizar bien porque en ese momento no había tecnología más que los prismáticos y el apoyo de un hidroavión que se acercaba a la zona y podía marcarle al capitán del barco de cuántos barcos se encontraban en el frente. El hidroavión no funcionaba, entonces se confunde y dice la historia que se van a enfrentar en realidad no con dos buques mercantes, sino con tres buques, tres destructores de la Real Armada Inglesa. Así es como, se trenzan en una batalla que va a durar horas. Van a haber grandes daños de las dos partes, pero finalmente el Graf Spee va a ser afectado de una manera muy importante. No puede regresar a Alemania, no tenía la capacidad de combustible para poder hacerlo, pide apoyo, ayuda al puerto de Montevideo. Los uruguayos le otorgan una X cantidad de horas para permanecer en puerto, no eran las suficientes para poder arreglar el buque. Esto ocurre porque la presión de los aliados y del servicio de espionaje inglés que se encontraba en Montevideo hizo mella en el gobierno de Uruguay, por lo tanto van a poder estar un tiempo. Ya el comandante del almirante Graf Spee, que se llamaba Hans Langsdorff, así era el nombre, decide finalmente llevar el buque a aguas más profundas. Intentó ingresarlo a Inglaterra, pero el calado del puerto de Buenos Aires no era lo suficiente, entonces lo lleva a alta mar y ahí lo hace volar por los aires. Aún así, el buque no se va a hundir y finalmente durante varios años
va a estar como semi hundido en aguas del Río de la Plata hasta que ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Armada Uruguaya decide finalmente hundirlo, porque era un problema, ya era una escolla ahí. Lo que sí también se dice que los alemanes no querían que el buque caiga en manos de los ingleses por la tecnología que llevaban dentro, que era ultra secreta, y sobre todo la famosa máquina Enigma, que era una máquina con la cual los alemanes se comunicaban con Berlín con mensajes altamente cifrados y que le demandó a los aliados muchos años poder descifrarlo. Concretamente, ¿qué pasa después con la tripulación? Y ahí viene la parte que más nos toca a nosotros. La tripulación va a ser trasladada a Buenos Aires. Ahí van a permanecer en el famoso Hotel de los Inmigrantes un tiempo y después van a ser redistribuidos en distintas ciudades del interior de la República Argentina, con el objetivo de desvincularlos del contexto de la guerra y sobre todas las cosas por presiones inglesas que no vuelvan al conflicto ni mucho menos se adhieran o trabajen con el sistema de inteligencia alemana que operaba fuertemente entre Buenos Aires, Río de Janeiro y algunas ciudades importantes, Montevideo, del sur de América del Sur. La batalla del Río de la Plata luego va a seguir en términos de espionaje, toda una obra, una novela de espionaje se podría y seguramente debe estar escrita respecto a qué ocurrió, cómo operaron los servicios de inteligencias alemanes para que el resto de la tripulación, algunos regresaran, otros siguieron operando como espías y otros directamente decidieron quedarse en la Argentina. ¿Qué pasó con Hans Langsdorff? Él permanece un tiempo en Buenos Aires hasta que decide suicidarse. Para algunos se suicidó, para otros en realidad sostienen en algunos historiadores que la Gestapo le ordenó suicidarse porque no podía regresar a Alemania por justamente lo que había sido la deshonra de la derrota y sobre todas las cosas que estaba en peligro o era su familia o él mismo. Así que se envolvió en la bandera, si bien él no era la bandera de Alemania, no era ferviente adherente al nazismo, termina suicidándose. Se lleva todo ese secreto. ¿Qué pasó con la población? Muchos se fueron al sur, otros provincias de Buenos Aires y varios provincias de Santa Fe y Córdoba. Y aquí lo enlazo con un mito, con una tradición que se ha transmitido oralmente en nuestro Brinkmann, que particularmente yo recibí en aquel momento, en 1992, de palabra de un señor de apellido Garay Martínez, que en aquellos tiempos, estoy hablando de 1939, 1940 en adelante, vivía aquí en Brinkmann, y él aseguraba que varios de los tripulantes del Graf Spee habían estado en Brinkmann un tiempo y que iban camino hacia Córdoba, que venían en tren, que estuvieron un tiempo, que hasta se les organizó una cena, un homenaje, un baile, etcétera. Estuvieron un tiempo y luego emprendieron camino hacia lo que es hoy, lo que era ya en ese momento La Falda, y hacia la zona donde se iba a crear lo que justamente es hoy una de las ciudades más bellas de las sierras cordobesas, con características totalmente diferente al resto de las ciudades de los valles de las sierras de Córdoba, que es Villa General Belgrano, donde muchos de los tripulantes se quedaron a vivir ahí y hoy sus restos están en los cementerios de Villa General Belgrano. Bueno, de esta manera nos pasamos un poquito con el tiempo, hay mucho más para hablar de la acción de los servicios secretos, de la inteligencia, de la vinculación con estos tripulantes también con el Hotel Viena acá en Miramar. Es parte de los mitos, tradiciones y costumbres que algún día se podrán comprobar o quedarán en ese halo de misterio que también lo hace sumamente interesante. Hoy la batalla del Río de la Plata. Esperando que les haya gustado, nos veremos dentro de muy poquito en una de las últimas columnas de Argentinos sin Domesticar TV. Chao. Chau, Beto, gracias. Ya en el último tramo del año, gracias Polo Brinkmann por acompañarnos con Argentinos sin Domesticar TV. Bueno, después de tanto, ¿Cómo le va? volvimos.